Bienvenido a nuestro canal. ¿Y si te dijera que una operación aparentemente menor en la región rusa de Kursk podría cambiar el curso de toda la guerra ruso-ucraniana? En agosto de 2024, Ucrania lanzó una audaz incursión que muchos pensaron inicialmente que sería un asalto de corta duración. Sin embargo, a medida que se desarrolla la situación, las implicaciones de este movimiento podrían ser monumentales. Los estrategas creían que el objetivo era simplemente estirar las fuerzas de Putin, pero lo que ocurrió a continuación fue cualquier cosa menos predecible. Manténgase en sintonía mientras desentrañamos los sorprendentes giros de este momento crítico del conflicto. La audaz ofensiva ucraniana. En unas pocas semanas, Ucrania consiguió ocupar aproximadamente 1.295 kilómetros cuadrados de territorio ruso, lo que a todas luces es más de lo que Rusia ha hecho en todo el año hasta la fecha. Las implicaciones de esto son muchas, pero volveremos a ello un poco más tarde, así que mantente atento. Y lo que es más importante, entrevistas recientes con el presidente ucraniano Zelensky sugieren que Ucrania seguirá ocupando el territorio indefinidamente. No, eso no significa que vayan a intentar obligar a Rusia a ceder la región de Kursk a Ucrania cuando todo haya terminado. Sin embargo, Kursk representa una espina duradera en la estrategia de Rusia, por lo que Ucrania mantendrá sus fuerzas de ocupación preparadas para defender la zona y mantener su control durante el resto de la guerra. Es obvio que la invasión de Kursk se ha planeado desde hace mucho tiempo, manteniendo esos planes en secreto para Estados Unidos, ostensiblemente el mayor aliado de Ucrania. Esto viene directamente de Washington, donde la administración del presidente Joe Biden negó conocer ningún plan de avance por parte de Ucrania. Según Zelensky, ni siquiera todos los servicios de inteligencia ucranianos conocían el audaz plan de batalla para invadir Kursk. Zelensky señaló que se redujo al máximo el círculo de personas que conocían esta operación y cree que fue una de las razones por las que tuvo éxito. Y es más que probable que esto también fuera por diseño. Dando un paso atrás para observar el panorama general, el éxito de la invasión de Kursk tiene un catalizador bastante claro. Putin no se molestó en proporcionar más fuerzas para defenderla, pero las implicaciones del razonamiento de Rusia detrás de eso revelan mucho más sobre la capacidad de Rusia para prolongar esta guerra que a primera vista. Así que vamos a examinar exactamente cómo la invasión de Kursk por parte de Ucrania y su retención van a ser vitales para el resto de la guerra ruso-ucraniana. Empezaremos por el propio Kursk y lo que significó para el progreso de la guerra en ese momento. A finales de julio de 2024, Rusia había gastado una cantidad significativa de recursos tratando de abrirse paso a marchas forzadas hacia el este de Ucrania. Sin embargo, Putin cometió un importante error de juicio. Decidió avanzar de nuevo sobre Kharkiv después de que toda la región fuera defendida con éxito por los ucranianos. El alcance del ataque fue, como poco, desconcertante. Rusia confía en sus recursos. La etapa principal de la campaña, posteriormente denominada Campaña de Verano, comenzó a mediados de mayo de 2024 con pequeñas incursiones en la región de Kharkiv por parte de las fuerzas rusas. Pero eso no era lo extraño en sí. Fueron las tácticas que Rusia decidió aplicar las que echaron por tierra cualquier ventaja que pudiera haber tenido. Verán. Durante los últimos 30 meses del conflicto, había una ventaja que Rusia tenía y en la que podía confiar para avanzar. La ventaja de los recursos. Esto vino en muchas formas. En aquel momento, Rusia era uno de los ejércitos nacionales mejor preparados del mundo, situándose fácilmente entre los 3 primeros por el número de vehículos y aviones que podía desplegar en cualquier momento. Sin duda, pronto quedó claro que los principales tanques rusos, T-72, T-80 y T-90, no eran rivales para los tanques avanzados como el Muno Abrams que Estados Unidos podía desplegar. Al fin y al cabo, los 3 tanques T adolecían de un fallo de diseño similar, aunque importante, que permitió a Ucrania arrastrar la guerra a la guerra de trincheras, minas y aviones teledirigidos. Todos los tanques mencionados utilizan un sistema de recarga automática que aloja la munición de repuesto debajo de la torreta. Sin embargo, el alojamiento de la munición está peligrosamente indefenso ante el blindaje de batalla. Dado que Ucrania también contaba con algunos T-72,
ya que son de diseño soviético y se heredaron tras el colapso de la Unión. El ejército ucraniano se dio cuenta rápidamente de que una mina o una bomba podían perforar el alojamiento y, posiblemente, detonar el blindaje. A pesar de ello, Rusia seguía teniendo una importante ventaja sobre el terreno con sus tanques. Ucrania no ha recibido de Estados Unidos y Europa tantos tanques avanzados como esperaba. Ambos bandos de la guerra tuvieron que confiar en la maquinaria de la era soviética para salir adelante, y Rusia era el único bando que podía fabricar piezas nuevas. La fabricación y la industria rusas estaban lo suficientemente avanzadas como para que Putin proclamara que el complejo militar estaba preparado para entregar 1.500 tanques en 2023. Incluso si la mayoría de esos tanques resultaban ser modelos reacondicionados de la era soviética, Ucrania aún tenía mucho de qué preocuparse si el ejército ruso decidía poner en uso todos esos tanques. Pero Rusia no lo hizo. La invasión del verano resultó ser un desastre de malas decisiones estratégicas. En lugar de seguir adelante con su ventaja en tanques, Rusia utilizó principalmente tácticas basadas en la infantería para intentar invadir Kharkiv. Según los informes de campo de los soldados ucranianos después de que se asentara la invasión de verano, algunas estrategias llegaron al extremo de poner a los soldados en motocicletas para que pudieran esquivar el fuego ucraniano y llegar a las trincheras. Los principales vehículos blindados eran más parecidos a tanques Tortuga, vehículos lentos pero fuertemente fortificados cuyo único objetivo era absorber el fuego de la infantería circundante. Pronto quedó claro que el Frente Norte se había creado como distracción para el esfuerzo principal en el este de Ucrania. Para acabar con eso, Rusia renunció a intentar montar una ofensiva tecnológica o mecánicamente superior sobre Kharkiv. Mano de obra. El objetivo era atraer al mayor número posible de defensores ucranianos del valle frente oriental hacia el norte para que Donetsk cayera mientras estaba indefensa. Sobre el papel, esta idea tenía mérito, principalmente debido a otra ventaja de recursos que poseía Rusia, la mano de obra. Para finales de 2023, se estimaba que el ejército ruso dispondría de alrededor de 1,3 millones de soldados y que el total de efectivos militares superaría los 3 millones de personas. Esto se debía en gran parte a los agresivos esfuerzos de reclutamiento de Rusia, que incorporaba unos 35,000 nuevos soldados cada mes, y a las vastas reservas de empresas mercenarias del país. Además, Rusia tiene aproximadamente el doble de población que Ucrania y, por lo tanto, el potencial de reclutar el doble de personas para formar su ejército. Sin embargo, las tropas rusas parecían estar superadas en el frente norte, y había una pista significativa de por qué. Rusia se estaba deshaciendo de personal experimentado. Cuando empezó la guerra, Rusia tenía unos 300,000 soldados estacionados cerca de Ucrania. Se trataba, según todos los indicios, de personas con una amplia formación militar y que sabían lo que hacían. Pero Ucrania logró repeler el ataque inicial, aunque Rusia tardó hasta finales de 2022 en retirarse del norte de Ucrania. Lo que siguió fue una picadora de carne. A principios de 2024, las bajas rusas se estimaban entre 450,000 y 500,000 personas, contando tanto víctimas mortales como heridos graves. Si comparamos esta cifra con la anterior de 300,000, es lógico pensar que podría incluir una parte significativa de personal experimentado. Por lo tanto, es probable que Rusia estuviera utilizando relativamente reclutas para realizar la mayor parte de sus esfuerzos menos críticos. Y ese parecía ser el caso de la invasión de Kharkiv en el verano de 2024. Según el medio de noticias ucraniano Ukrainska Pravda, Rusia estaba perdiendo entre 1,000 y 1,200 soldados cada día durante mayo y junio. Esta era la suma de las pérdidas en todos los frentes. En total, la invasión de verano le costó a Rusia unos 70,000 soldados. A finales de julio, Ucrania ya tenía claro que el territorio ruso de su norte estaba muy mal equipado y sus tropas poco entrenadas. La invasión de Kursk prácticamente lo confirmó. La primera oleada de la incursión de Kursk comenzó con entre 300 y 1,000 soldados que cruzaron la Pomie frontera y se dirigieron a pueblos y ciudades escasamente fortificados del suroeste de la región de Kursk.
Los informes iniciales fueron contradictorios en el mejor de los casos, en parte porque Ucrania se negó a dar información oficial durante los primeros días de la incursión. El Ministerio de Defensa ruso empezó informando de que las tropas ucranianas habían sido repelidas con facilidad y que no había motivos para preocuparse por nada en la región de Kursk. Rápidamente se demostró que eso estaba tan lejos de la verdad como era posible. Número de prisioneros. La invasión de Kursk resultó ser una oleada de tropas ucranianas avanzando a través de la zona poblada por rusos, con una oleada de soldados rusos rindiéndose a su paso. Según el comandante en jefe de Kiev, el general Oleksandr Syrskyi, las fuerzas ucranianas consiguieron capturar a 594 soldados como prisioneros de guerra. Estas tropas son una herramienta útil para que Ucrania refuerce su táctica de intercambio de prisioneros, cuyas primeras oleadas intercambiaron 230 soldados hasta el 24 de agosto. Según las prisiones ucranianas que retienen a estos soldados rusos, aproximadamente el 80% de la oleada inicial de 300 capturas está formada por reclutas recientes. Este hecho demuestra que la táctica de Ucrania resultó ser un golpe de genio. Kursk estaba defendida por un ejército que no estaba entrenado ni tenía equipo para resistir los bombardeos y las tácticas avanzadas ucranianas. Ucrania ha realizado varios movimientos ofensivos más en la región de Kursk, incluido el bombardeo de puentes y otras partes vitales de las infraestructuras que conectan el sur de la región con el resto de Rusia. Esto daría a Ucrania amplias oportunidades para consolidar sus actuales avances en Kursk y apoderarse de más territorio ruso para ganar influencia. En todo esto, Ucrania ha mostrado un enfoque más moral de la guerra y la invasión que Rusia en los últimos 30 meses. Se calcula que la ocupación ucraniana ha desplazado a casi 200,000 civiles. El ejército ucraniano ha colaborado con las organizaciones humanitarias internacionales para acelerar el proceso de ayuda a la población civil. Las tácticas militares también han incluido relativamente poca destrucción de infraestructuras civiles. Nuevo movimiento de Ucrania. Por el contrario, Rusia ha sido acusada de ignorar varias cláusulas del derecho internacional humanitario, la principal de las cuales incluía atacar hospitales y bombardear edificios civiles que no tenían fines militares. La discrepancia entre la forma en que Rusia invadía Ucrania y la forma en que Ucrania devolvía la invasión a Rusia supuso una ventaja significativa para la esquina ucraniana del conflicto. Sin duda, esto ayudaría a incitar al principal aliado de Ucrania, la OTAN, a proporcionar más ayuda a Ucrania. A lo largo de la invasión de Kursk, Rusia se ha mostrado inflexible a la hora de sofocar los esfuerzos ucranianos por conseguir una mayor presencia en su territorio. Pero hasta ahora, los intentos de Rusia por alejar a las tropas no han dado resultados significativos. Después de un mes, Ucrania ha conseguido mantener el territorio del que se apoderó y no parece que vaya a soltarlo pronto. Pero, ¿en qué beneficia a Ucrania invadir y retener partes de Kursk? Ya hemos mencionado la primera región, la atención y la financiación asociada. A lo largo de los 30 meses de guerra, Ucrania ha estado en la posición del defensor, intentando eliminar la presencia rusa del país. Algunos de sus planes incluían realizar una contraofensiva y liberar parte del territorio controlado por Rusia. Ucrania mostró públicamente la narrativa de querer repeler a Rusia, y Rusia estaba preparada para ello. En agosto de 2023, muchos estrategas creían que los esfuerzos de Ucrania eran en vano y que el país estaba perdiendo mucho más de lo que estaba ganando. Zelensky ha señalado que la incursión de Kursk se hizo precisamente como una estrategia contraria a cómo se estaba comportando Ucrania durante los 2 últimos años. Si Rusia no esperaba que Ucrania montara una contrainvasión y no lo hizo, entonces Ucrania podía crear una apertura. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La invasión de Kursk ha mejorado la posición de Ucrania no solo militarmente, sino geopolíticamente. Menos de una semana después de la invasión, Estados Unidos anunció que enviaría otros $125 millones en equipamiento militar y munición a Ucrania. Esto mostraba ostensiblemente que la administración Biden estaba dispuesta a respaldar a Ucrania en su audaz plan. Por supuesto, Ucrania sigue necesitando toda la ayuda posible.
Aunque Rusia se ha manifestado a favor de expulsar a Ucrania, los esfuerzos reales se han dirigido aún más hacia la región de Donetsk. Mientras Ucrania captaba reclutas en su norte, Rusia enviaba más militares al este. El objetivo principal durante el último mes ha sido la ciudad de Pokrovsk, con una población de 60,000 habitantes. La ciudad se encuentra en el cruce de unas cuantas carreteras vitales que conectan el este y el centro de Ucrania. Con la invasión rusa desde el este, Pokrovsk se ha convertido en una pieza vital de la infraestructura de suministro militar ucraniana. Hasta ahora, Putin ha calificado de error la ofensiva ucraniana sobre Kursk. Ucrania envió a Kursk unidades más experimentadas y equipos militares avanzados, lo que le impidió reforzar su frente oriental. Al parecer, Rusia ha aprovechado el empuje para situarse a solo 8 kilómetros de Pokrovsk. Hasta ahora, Rusia no ha enviado una fuerza abrumadora para liberar Kursk en un intento de mantener la presión en el frente oriental. Ambas partes están jugando a la gallina, ya que barajar tropas entre los dos frentes hace que uno de ellos pueda caer y crear un resultado decisivo. Pero hay otro aspecto de la guerra ruso-ucraniana que la invasión de Kursk ha conseguido poner patas arriba. Y es probablemente la razón por la que Zelensky se muestra tan inflexible en mantener el territorio ocupado bajo control ucraniano hasta que termine la guerra. Armas nucleares, amenazas de Rusia. La respuesta es, sorprendentemente, las armas nucleares. A lo largo de la invasión rusa de Ucrania, Rusia ha conseguido sofocar muchos intentos de la OTAN de suministrar a Ucrania equipos militares avanzados o una ayuda abrumadora. Tan pronto como la OTAN anunciaba un paquete de ayuda, Rusia afirmaba que los nuevos recursos supondrían una amenaza significativa para la seguridad de Rusia y que Putin podría lanzar armas nucleares. Esto forma parte de la doctrina militar rusa de 2020 que describe las armas nucleares como la preclusión de la escalada de acciones militares y su cese en condiciones aceptables para la Federación Rusa o sus aliados. La frase es una forma elegante de decir que Rusia ha decidido que solo ella es responsable de determinar cuándo. Decide que algo es lo suficientemente peligroso para Rusia como para que una respuesta nuclear sea una opción viable. Fue parte de la razón por la que el Congreso de Estados Unidos ha suspendido el envío de ayuda a Ucrania durante 15 meses. La táctica del ruido de sables estaba funcionando. Ucrania no podía conseguir los misiles antiaéreos, los F-16, los tanques Abrams y otros muchos equipos militares, o al menos no en la cantidad que Zelensky esperaba que fuera suficiente para marcar la diferencia. Y una de las mayores líneas rojas que ha trazado Rusia es que Ucrania se adentre en territorio ruso. Antes de julio de 2024, así era. Pero todo eso se fue por la ventana en el momento en que Ucrania logró no solo invadir Rusia, sino ocupar 1,295 kilómetros cuadrados de ella y mantenerla bajo control durante más de un mes. En el momento de la realización de este video, según la doctrina militar y las amenazas nucleares de Rusia, esto debería haber bastado para causar importantes consecuencias. Quizá literalmente, pero las amenazas de guerra nuclear siguen siendo solo amenazas, y la OTAN puede verlo ahora. Esa es exactamente la razón por la que Ucrania se obstina en mantener el territorio del que se apoderó. Demuestra que las amenazas de Rusia son vacías y que finalmente tendría que montar una ofensiva significativa para hacer retroceder a las tropas ucranianas a través de la frontera. Aún mejor para Ucrania, una de las respuestas posteriores de Rusia fue hacer trincheras alrededor de partes clave de la región, incluida la separación de las principales carreteras o centrales eléctricas. Aunque se trata de un sólido esfuerzo de Rusia para minimizar sus pérdidas en la región, también da más opciones a Ucrania. Teniendo en cuenta el fracaso general de la estrategia militar rusa a la hora de prever el avance de Ucrania hacia Kursk, las nuevas trincheras podrían utilizarse en contra de Rusia. Si Ucrania consigue mantener el impulso y capturar las zonas que rodean las trincheras, puede utilizarlas como fortificaciones contra futuras respuestas rusas. En efecto, Rusia podría acabar gastando más tiempo, dinero y mano de obra para hacer Kursk más defendible, pero contra la propia Rusia. Recientemente, sin embargo, Ucrania ha revelado que hay algunas razones más por las que quiere aferrarse a Kursk. Según Siersky,
Ucrania creía que Kursk estaba siendo preparada como plataforma de lanzamiento para otra invasión en territorio ucraniano más adelante en el año. La decisiva incursión ha conseguido tanto sofocar ese esfuerzo como obligar a Rusia a aliviar la presión en otras regiones. Sikorsky ha mencionado que Rusia no ha conseguido avanzar hacia Pokrovsk en la primera semana de septiembre. Esto ha puesto de manifiesto que la estrategia ucraniana de ocupar Kursk ha funcionado más allá de la respuesta rusa a corto plazo de agosto. Y lo que es aún más importante, la invasión ucraniana ha supuesto un importante cambio de moral en la población rusa. Antes de agosto, Rusia estaba firmemente a la ofensiva. Esto significaba que los ciudadanos rusos, especialmente los de Moscú y otras zonas densamente urbanas, no se veían tan afectados por el ambiente de guerra. Los esfuerzos de reclutamiento de Rusia se centraron abrumadoramente en las regiones más pobres, normalmente pobladas por minorías. En algunos informes se estimaba que un recluta de Siberia tenía más de 50 veces más probabilidades de fallecer que un moscovita, simplemente porque no había tantos moscovitas en las oleadas de reclutamiento más recientes. Si Ucrania es capaz de retener Kursk, posiblemente demuestre a los ciudadanos rusos que, después de todo, tienen algo que temer y que la guerra podría llegar a sus puertas. Tampoco se trata de una amenaza vacía. El 21 de agosto, Ucrania lanzó un ataque con drones directamente sobre la capital rusa. Los 11 drones desplegados fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas antes de que pudieran alcanzar sus objetivos, que siguen sin ser identificados. Sin embargo, esto sienta un peligroso precedente para Rusia. Además de aferrarse a Kursk, Ucrania podría utilizarla para atacar más profundamente en territorio ruso. Ucrania ha tenido éxito en la obtención de los tan necesarios misiles y capacidades de largo alcance, así como en el desarrollo de una línea de drones militares de largo alcance. Oleada de ayuda. Y lo que es más importante, Ucrania ha reforzado su presencia aérea, ya que los F-16 han empezado por fin a levantar el vuelo en agosto. Aunque Ucrania ha recibido menos F-16 de la OTAN y ninguno de los propios Estados Unidos, la flota de 65 aviones supondrá un impulso considerable para las fuerzas aéreas ucranianas. Después de todo, el F-16 está considerado como uno de los cazas de cuarta generación más avanzados, especialmente por ser más rentable y maniobrable que su rival ruso, el Su-27. La afluencia de F-16 permitirá a Ucrania mantener un control más firme sobre su disputado territorio y eliminar otra de las ventajas de Rusia de la ecuación bélica. ¿En qué situación queda Rusia? Después de todo, Rusia podría seguir teniendo ventaja material. Sus fuerzas armadas se reconstruyen prácticamente a diario y sus efectivos son cada vez más numerosos. Sin embargo, las recientes oleadas de ayuda militar de la OTAN han cerrado rápidamente la brecha entre las capacidades tecnológicas de Rusia y Ucrania. Ambas partes confían cada vez más en los ataques a larga distancia, especialmente en la guerra con aviones no tripulados, que casi elimina de la ecuación a la infantería tradicional. Si bien Rusia ha conseguido lanzar uno de los ataques con misiles más devastadores de la guerra, con 51 muertos y 270 heridos, los esfuerzos de Ucrania han sido espectaculares. Ucrania se ha abierto paso a través de la armada rusa con drones desplegados en el mar, liberando puertos vitales en el sur para reabrir el comercio marítimo y reactivar su economía. El país también ha recibido más de $250,000 millones en financiación de Estados Unidos y países europeos, ya sea en ayuda militar o financiera directa, lo que le ha ayudado a mantenerse a flote. Por otro lado, Rusia se ha estado apoyando en su sector energético y en el comercio de petróleo y gas natural con China e India, ya que las sanciones occidentales secaron la entrada de dólares estadounidenses en Rusia. Vulnerabilidad económica de Rusia. Aunque la economía rusa se ha recuperado momentáneamente, rompiendo las predicciones del Fondo Monetario Internacional, es poco probable que esta siga siendo una estrategia viable a largo plazo. La dependencia de Rusia del comercio exterior con China significa que depende de seguir en gracia de China y que China seguirá necesitando activamente los recursos de Rusia. Basándose en la reciente iniciativa china de la Franja y la Ruta,
Oriente Próximo podría superar a Rusia como mayor proveedor de petróleo y gas de China. Si eso ocurre, Rusia perderá gran parte de sus ingresos comerciales. El sector energético, que es prácticamente la única industria exterior del país, podría derrumbarse sobre sí mismo y arrastrar consigo al resto del país. Y esta amenaza de colapso ruso es exactamente lo que Ucrania espera acentuar manteniendo Kursk bajo control ucraniano. Si Rusia no puede arrollar militarmente a Ucrania y le permite retener partes de Rusia, las pérdidas políticas, tanto internas como externas, podrían ser demasiado para el régimen de Putin. Zelensky parece ser plenamente consciente de ello y ha estado insinuando que Kursk forma parte de un plan más amplio para proponer un acuerdo de paz con Rusia. Como la próxima cumbre de paz se celebrará en noviembre, Zelensky espera que Ucrania pueda mantener su control sobre Kursk hasta entonces. Mientras Rusia se enfrenta a la presión de mantener sus esfuerzos bélicos, lo que está en juego es más importante que nunca. ¿Podrá Ucrania mantener el control sobre Kursk y aceptará Rusia entablar conversaciones de paz en noviembre? Nos encantaría conocer su opinión en los comentarios. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones y opiniones. Echa un vistazo a nuestro análisis de la invasión ucraniana de Rusia día a día.